En Venezuela se dio un caso muy raro, digamos, hubo intelectuales y escritores que no tuvieron pudor y entraron en la televisión, cosa que no pasaba en los otros países. Digamos, en México siempre fue muy mal visto, y quizás Eduardo Olmos y Enrique Serna, que es un escritor mexicano muy bueno, fueron los primeros, pero era muy raro que hubiera escritores o dramaturgos metidos en la televisión, cosa que por lo menos en otros países sí. Pero, y en Venezuela empezaron a entrar, pues estuvo José Ignacio Cabruja, estuvo Salvador Garmendia, estuvo Ibsen Martínez, había un grupo de gente, y de hecho se produjo en Venezuela una telenovela que se llamaba la telenovela cultural, ¿no? Que había de todo, pues, ¿no? Ahí hubo un proceso muy raro porque hubo una orden del Estado que no le permitió a las televisoras hacer largas telenovelas y los obligó a tener telenovelas cortas como de 3 meses y que buscaran también temas como clásicos venezolanos o algo así. Y entonces se empezó a producir un tipo de televisión distinta, que eso estaba bien. Pero también gracias a Cabruja, es decir, aquel modelo de la protagonista virgen mexicana, siempre rubia y muy blanca, aunque fuera india huichola, digamos, ¿no? Que está todo el tiempo esperando un solo hombre, tiene sexo una única vez con ese hombre y queda embarazada. Digamos, un poco ese patrón lo cambió. José Ignacio Cabruja empezó a tener una protagonista que era divorciada, ¿no? Es decir, a tratar de problematizar un poco ese referente. A mí me pareció muy interesante, a mí me ha parecido todo el proceso de la telenovela muy interesante, en la medida en que la telenovela de alguna manera fue la gran responsable de la educación sentimental de América Latina durante muchísimos años. Yo creo que incluso más que el cristianismo. Es decir, y el espejo donde la mujer estaba obligada a verse, o el único espejo que tenía diario para ver lo que era lo femenino, estaba en la telenovela. Por eso su responsabilidad es tan enorme, ¿no? Y ahí creó una serie de patrones y tuvo un poder inmenso. Y por otro lado, es un producto con unas leyes muy estrictas, porque son unas leyes de producción terribles, porque es un sistema que además que tiene una base muy fuerte a nivel del contenido, pues depende de que tú tienes que trabajar con tantas unidades, con tantos actores, con tanto tiempo, en tantos capítulos. Eso pone la imaginación pues bajo unas reglas muy, muy difíciles, pero que se fueron rompiendo y quebrando el proceso. Digamos, yo empecé y estaba el boom de la telenovela, o sea, la telenovela se estaba convirtiendo en una marca de América Latina en el mundo. Es decir, la telenovela logró una cosa un poco rara, digamos, que lo ha logrado también el boom, por cierto, literario, que es que de verdad fuera para el mundo fuera una nueva marca, que tiene que ver también con una idea de lo cursi, que a mí me parece muy interesante, de lo sentimental, que a mí me parece que es fundamental, y que los latinoamericanos deberíamos, como de alguna manera, reconciliarnos con esa idea, con una idea de lo público y de lo íntimo que tampoco se da en ningún otro lado del mundo. Sí, yo creo que hay una cosa muy interesante, y que todo ese proceso ahora a mí me ha tocado verlo en la muerte de la telenovela, porque la telenovela ahorita, como producto, está desaparecido. Quizás pues quienes los hacen ahorita la mejor telenovela y quien está más dedicado es Turquía, digamos, ¿no? No América Latina. Es decir, Televisa, que es como la productora más importante, hace como telenovelas, pero digamos que las grandes plataformas, que es lo que domina ahorita el mercado, Netflix, Amazon, y que serán Disney, Apple, YouTube, son las que ahorita establecen esas reglas de producción, y son las que establecen que lo que va a venir son series, y series cortas, y cada vez más cortas, digamos, ¿no? Y ese modelo rentable de la telenovela de 120 capítulos va a desaparecer, o ya casi desapareció, o tendrá un nicho mínimo. Es decir, eso también tiene que ver con el tipo de audiencia y los cambios de la audiencia. En Televisa tienen un término que a mí me fascina, porque habla perfectamente de para quién trabajan ellos, que es 55 más. Que es, dice, no, tú sabes que estamos aquí. Entonces, por ejemplo, yo estoy escribiendo ahorita una cosa para Televisa y me manda la productora y me dice, es que esto quizás está muy moderno, recuérdate de 55 más. 55 más son las señoras de más de 55 años que son su público. Pero eso te da un poco la idea del tiempo que le queda a ese tipo de televisión, ¿no?
de la vida y los años que le quedan a esa industria. O cambian, ¿entiendes? Que es un poco lo que están tratando de hacer ahorita, o desaparecen con las 55 más, ¿no?